La entrevista de hoy no es cualquier entrevista, porque hoy tenemos con nosotros a dos de los máximos responsables de BBVA Research. Para los que no lo conozcáis, BBVA es uno de los mayores bancos de España, está muy presente en todo lo que viene siendo Iberoamérica, y lo cierto es que tiene una unidad que se dedica a investigación y a la publicación de informes a partir del uso de herramientas de análisis humano normal y, por supuesto, de muchísima inteligencia artificial. Entonces, no es jugar a hacer análisis con gaseosa, no, manejan datos anonimizados de miles y millones de clientes para establecer predicciones geopolíticas y geoeconómicas. Así que este vídeo tiene dos vertientes. La una es actualidad. Evidentemente tenemos que analizar lo que está sucediendo, pero también tiene una parte de hoy, el trabajo del analista y del análisis con este tipo de herramientas. Para ello contamos con nuestros dos invitados. Entonces, de un lado tenemos a Álvaro Ortiz, que es el principal responsable de análisis con Big Data e inteligencia artificial de BBVA Research, que tiene una prolongada carrera centrada en el análisis de riesgo desde el punto de vista geoeconómico y geopolítico, que además ha sido el economista jefe responsable de Asia y de Turquía por parte de BBVA. Y de otro lado tenemos a Tomasa Rodrigo, que es economista líder en aplicación de Big Data e inteligencia artificial. Se ha centrado mucho en investigar la actividad económica y el consumo a través del análisis masivo de los datos que dispone, anonimizados evidentemente, de sus múltiples clientes, permitiendo de esta manera prever, digamos, el futuro y tantear la situación económica actual e incluso adelantarse a lo que pueda venir. Además de eso, es especialista en la transformación de noticias de inteligencia de fuentes abiertas, básicamente en información y en análisis a corto plazo. BBVA Research, bueno, BBVA Research primero es una unidad de estudios de análisis económicos, sociales y geopolíticos, pues es un grupo grande, somos alrededor de 150 personas alrededor del mundo. En las unidades que hay en la central, en Madrid, hay varias unidades especializadas y hace ya más de 10 años consideramos que el desarrollo que había de las nuevas tecnologías, del Big Data, los modelos LLM por aquella época todavía no estaban desarrollados y sobre todo por el cambio estructural que estábamos observando en la geopolítica internacional, merecía la pena crear una unidad que explotara esta nueva capacidad de proceso y de algoritmos para empezar a analizar lo que ocurre en la economía internacional y en la geopolítica internacional en lo que llamamos en tiempo real y en alta definición, o sea, de una manera muy granular. Empezamos aquí Tomasa y yo en Madrid, yo luego estuve en Turquía también como economista jefe, como me dio oportunidad de conocer Oriente Medio sobre el terreno y hasta hoy en día, Tomasa, que está aquí a mi izquierda, pues ha estado acompañándome en la unidad con otros miembros del equipo. Somos una unidad pequeña, digamos, de 5 miembros aquí, también tenemos, digamos, en las unidades de los países gente que se dedica también al Big Data y en el que hacemos seguimiento, digamos, global. Nosotros dentro de la unidad sobre todo tratamos de utilizar la ciencia de datos y la inteligencia artificial para enriquecer y complementar el análisis económico tradicional, geopolítico y social. Y gracias pues, los grandes volúmenes de información que contamos en los últimos años con la información digitalizada, hace que el potencial de análisis sea enorme y tengamos una capacidad en tiempo real de identificar señales, ver cómo cambian tendencias, identificar eventos, respuestas rápidas a shocks, que hace un año era totalmente impensable. Y eso ha cambiado la forma en la que trabajamos, la forma en la que respondemos preguntas y nos ha permitido pues, crecer en el análisis geopolítico mucho más rápido que si lo hubiéramos hecho solamente con datos tradicionales. Ahora mismo BBVA Research ha lanzado una nueva sección de Big Data y de inteligencia artificial y me preguntaba, bueno, ¿qué aporta, en qué se diferencia, ¿no? de lo que puede aportarte ahora mismo pues, los medios tradicionales, el consumo más tradicional de información? Bueno, en primer lugar, una de las cuestiones que aporta es que es libre, ponemos esta información a disposición del público en Internet y hay dos tipos de informaciones. Una información que es la que procesamos con las transacciones financieras de los clientes, por supuesto anonimizada, y allí la gente lo que puede ver es la evolución en tiempo real pues, del consumo de tarjetas, pero no solo tarjetas,
y de muchos sectores, incluso pues de ciudades y de provincias, datos que ni siquiera existen en la oficina, en el INE, por ejemplo, datos de ciudades o de provincias, ¿no? Esa es la parte, digamos, más económica. De ahí puedes extraer señales, ¿no? Un poco de geopolítica de los países, si en el caso que estuviera pasando algo que de momento ahora no lo hemos tenido. Y luego lo que tenemos es lo que llamamos texto como datos, o sea, es esta historia que te hemos contado antes y que llevamos haciendo más de 10 años. En ese sentido, somos pioneros y en el que de una gran base de datos de noticias mundiales, lo que hacemos es extraemos la información de no solo de titulares, sino del artículo entero y de muchísimas fuentes de información. Esa información la convertimos a números y la procesamos. Al final, la idea es tener información en tiempo real y muy geolocalizada de diferentes aspectos ligados a la geopolítica. En estos momentos, solo en lo que se refiere a geopolítica, pues tenemos indicadores de geoeconomía, de riesgo geopolítico, de conflictos, de protestas, de tensiones bilaterales, de tensiones políticas y luego de incertidumbre económica, incertidumbre comercial, que hemos incluido tras el giro en la política de Trump y de sentimiento económico. En todo en su conjunto, en estos momentos, tenemos más de 2.250 indicadores para un conjunto de 69 países. O sea, es algo que yo creo que no existe y que puede aportar mucha información, sobre todo por el tema de que la información es en tiempo real. Ten en cuenta tú que eres experto en geopolítica, que hace solo unos años, antes del desarrollo de estas tecnologías, había bases de datos que eran anuales, con retrasos, de conflictos. O sea, la capacidad de análisis que hay hoy en día es impensable y estos sistemas, por ejemplo, fueron desarrollados inicialmente por DARPA y han sido utilizados por la CIA, o sea, y han sido testados. En definitiva, yo creo que abre una nueva, para todos los que estudiáis relaciones internacionales o que os interesa esto. Y luego, importante, la granularidad. Todos sabemos lo que ocurre en Irán y casi todos sabemos lo que ocurre en Ucrania, pero date cuenta que cada vez incluimos más países, estamos incluyendo países del Sahel y países de los que el lector, si no te metes y esta información la tienes toda allí, pues normalmente no salen en los periódicos, salvo que ya algo muy grave haya ocurrido. Vosotros venís a explicar en parte vuestra labor, ¿no? A través de esa idea me pareció, bueno, y muy sintética además, de pues, convertir el texto fundamentalmente en datos, ¿no? Pero bueno, a la hora de la verdad, a la hora de construir un indicador, ¿cómo se hace? ¿Cómo es ese indicador para realmente aprovechar toda esa información disponible y trasladarla a un dato? Pues aquí, básicamente, como resumía Álvaro, lo que hacemos fundamentalmente es convertir una cantidad ingente de información no estructurada, que como es el texto, en números, en información cuantitativa. ¿Cómo lo hacemos? Pues la materia prima que utilizamos son información de medios de comunicación. Fundamentalmente utilizamos una base de datos conocida como GDEL, que monitoriza noticias a nivel global, nacional, regional o incluso local, en más de 100 idiomas distintos. Toda la información es traducida directamente al inglés, pero mantiene su URL original con el idioma nativo. Con toda esta información, con todas estas noticias, se le aplican una gran cantidad de algoritmos que permiten identificar de qué se habla, cómo se habla y dónde se habla. Es decir, identifican pues países, regiones, instituciones que aparecen, nombres propios, temáticas, y a todo ello además se le aplica un sentimiento, que el sentimiento es un análisis basado principalmente en diccionarios donde clasifica la connotación que tiene cada palabra. ¿Vale? Entonces, básicamente, si nos imaginamos como un artículo de prensa, estos algoritmos que se basan en el sistema de Petrach clasifican palabra por palabra, identifican la relación semántica entre las palabras y las vectorizan, de forma que sea mucho más fácil trabajar con grandes volúmenes de artículos. Y nosotros lo que hacemos es, con esa información ya clasificada, ponemos especial cuidado en
si queremos medir, pues como comentábamos, tensiones políticas, incertidumbre política comercial, en el conjunto de palabras o keywords que vamos a monitorizar, ¿vale? Para seguir una metodología lo más robusta y captar la información que necesitamos. Y lo que hacemos es sacar la cobertura por país y por tipo de medio, prensa nacional o prensa extranjera, a esa búsqueda concreta de palabras y el sentimiento asociado. ¿Y cómo construimos nuestros indicadores? ¿Cómo pasamos de esta marebunda de información a tener un indicador final? Pues con esta cobertura siempre relativa, porque no se habla igual de un país que de otro, ni se habla igual en un momento del tiempo que en otro, teniendo sobre todo en cuenta a lo largo del tiempo el crecimiento exponencial de los medios digitales. Primero relativizamos el indicador y luego lo normalizamos con respecto a su propia historia. Y además aplicamos una media móvil 28 días para quitar ruido, de forma que el indicador final tiene una interpretación clara. Cuando sube por encima de un determinado threshold, que para nosotros es una desviación típica por encima de la distribución histórica, vemos que el indicador alcanza un área de riesgo donde tenemos que prestar atención. De esta forma, el resultado final de nuestro análisis es un radar o un sistema de alerta temprana de un conjunto de indicadores que nos permiten tener esas señales como cada dimensión evoluciona. ¿Y cómo se categoriza toda esa información? Quiero decir, bueno, la construcción de esos datos, ¿no? Es decir, al final, para la máquina básicamente todo es texto y tiene el mismo valor si se publica en un diario de poca monta que si se publica en El País, por decir algo, o si es capaz, se cataloga y se asigna, digamos, mayor valor a unos textos que a otros. Eso depende mucho del analista, porque al final también nos gusta señalar cuando se habla de IA, al final la inteligencia artificial o el procesamiento del lenguaje natural es una herramienta que nos ayuda a nosotros a poder recopilar y captar información de miles y miles de medios de comunicación en prácticamente segundos, algo que es imposible para un analista. Pero luego en cómo utiliza esa información depende mucho de, como digo, el analista geopolítico o el economista que la trate. Normalmente, y también por la ley de los grandes números, como tratamos con un volumen muy significativo de información, que haya un medio más sesgado o no, suele tener un peso residual en el indicador final. Pero también hay que tener en cuenta que la normalización afecta mucho, porque si tienes algún medio sensacionalista, noticias que te generan ruido, como no estamos tratando como el volumen absoluto, sino en frecuencia relativa, relativamente en función de tu historia, cómo estamos ahora, ¿vale? Claro. Eso hace que el peso de medios sensacionalistas o ruido que puedas tener se quede diluido, ¿vale? Se corrija porque la normalización te mitiga ese efecto. Luego, además, el hecho de que también tenga una media móvil 28 días quita que en un momento concreto haya una noticia o un outlier que meta ruido a la serie, queda también diluido por esa media móvil 28 días. Con relación al trabajo, de hecho, de ese analista, ya que lo sacas a colación, entiendo, bueno, de hecho es que conozco pues, a gente en Fuerzas Armadas, ¿no? Que me explica que todavía, pues eso, en la Guerra del Golfo de 1991, hacía no tanto, una de las cosas que igual podía hacer un analista era estar viendo la CNN, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? Un trabajo todavía muy analógico. ¿Cómo cambia justamente eh, ese salto desde vuestro punto de vista, si sois más o menos consciente de él, desde hace unos, pues eso, 30 años, desde los 90 hasta hoy, gracias a la aparición de todas estas herramientas? Bueno, yo como, digamos, como investigador también que somos, yo creo que ha cambiado sustancialmente. O sea, la potencia de los ordenadores de hoy en día, esta capacidad con los métodos de inteligencia artificial de trasladar texto a números, y ojo, no es solo texto a números, los últimos, y el avance de los algoritmos, por ejemplo, los transformers, son la base de los LLM, ya no solo trasladan texto, sino trasladan audio, imágenes, este cambio es brutal. Y no solo en la velocidad a la que procesas la información. Dices que antes leían informes. Nosotros, por ejemplo, en su día leímos artificialmente, con la ayuda de la inteligencia artificial, todos los informes que lee, por ejemplo, el Partido Comunista Chino en sus cumbres
de cada 4 años, y la analizamos y puedes saber cómo, de qué habla. O sea, eso es una información que antes llevaba muchísimos, digamos, research assistant, si podías acceder a ella, y date cuenta que el 98, yo creo que el 100% de la información ya está digitalizada en Internet, y todo lo que está digitalizado es susceptible de ser procesado. En lo que respecta a estos modelos, por ejemplo, que comenta Tomasa, de análisis de Early Warning System, estos primeros modelos de texto, por ejemplo, eran de uso muy exclusivo, por un encargo de DARPA, por ejemplo, a la empresa de defensa norteamericana Lockheed Martin. Hoy en día nosotros lo hemos podido hacer, pero se puede hacer con digamos, es una tecnología que cada día es más barata. Aquí una clave también es que el acceso a ordenadores potentes y a estas tecnologías cada día es más barato y más accesible. ¿Y cómo cambia nuestro día? Podemos ver las cosas en tiempo real. Si te fijas en el tema de Hormuz, la gente ha estado viendo el paso en los ordenadores, el paso de los barcos, con el nombre del barco, el cargo del barco, salvo los que lo ocultan, o así en tiempo real, ¿no? Y lo que aumenta sobre todo es la capacidad la calidad de las respuestas que puedes dar a preguntas que pueden surgir desde el punto de vista geopolítico internacional, y el poder ya solo es explorarlas o no, la calidad y contestar nuevas respuestas. Yo creo que eso abre un mundo, y hoy en día, por ejemplo, en el mundo de relaciones internacionales, cada vez hay más másteres de data science o asignaturas de data science por este motivo, ¿sabes? No es solo la rapidez, es la calidad. Y luego los últimos LLM pues ya han puesto el sky is the limit, lo han llevado todavía más lejos, ¿no? Y además hay otro punto, que es que rompe la barrera del idioma, porque un analista tradicional, si hablamos de hace 30 años, podía nutrirse de aquella noticia donde el idioma no era una barrera, su idioma nativo, inglés, pero a día de hoy esto nos permite, y nosotros lo hemos visto en nuestros indicadores, que es muy útil el seguimiento de la prensa local, ¿vale? Porque cambia mucho como medios internacionales tratan un tema a cómo lo trata la prensa local, y eso nos permite seguir pues cómo medios ucranianos tratan la guerra de Ucrania, cómo lo hacen medios rusos, cómo lo hacen periódicos en Turquía, y eso nos ha dado una información muy rica de análisis que sin duda yo creo que antes era también muy complicado tener toda esa visión integral de una forma eficiente y rápida. En general, además, esta metodología que utilizamos de fuentes locales limita mucho los sesgos. Date cuenta que, al menos en economía, pero en geopolítica también, el que aparezcan países digamos, que no son Estados Unidos o el Reino Unido, son países emergentes o países, imagínate, del Sahel, salen en estos periódicos, en el Wall Street Journal, cuando algo, y normalmente algo gordo y muy malo ya ha pasado, no te da señales. Entonces, la prensa local para esto, sobre todo para lo que llamamos weak signals, ¿no? De ver diferentes tipos de indicadores al mismo tiempo que pueden estar deteriorándose y ocultando, luego los puedes procesar con modelos de machine learning o inteligencia artificial. O sea, eso yo creo que es bastante relevante a la hora de eliminar los sesgos, que los hay en toda la información. Justamente antes ya hemos tocado un poco ese tema de refilón, y ahora que estoy sacudiendo esa granularidad que te da la prensa local, aquí en el canal suelo tener una frase que es un poco terrible, pero bueno, es básicamente que en YouTube muchas veces tienes que convertir un bistec, mejor dicho, convertirlo, tienes que envolver un bistec como si fuera una hamburguesa de €1 del McDonald's, porque si no, efectivamente, pues mucha gente no entrará al vídeo, ¿no? Y somos bastante conscientes de que hay una carrera por el clic, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, eso tiende a sesgar los titulares, incluso de la prensa más seria muchas veces, los titulares, los textos. ¿Cómo filtráis en una era de carrera por el clic ese estilo cada vez más presente en la totalidad de la prensa? Bueno, un poco por lo que veníamos comentando anteriormente
del volumen de información que manejamos. Ujú. Ten en cuenta que también no solamente analizamos el titular, sino toda la información que aparece, medios de distinta índole, de distintas geografías. Y lo que decimos, si en general hay una tendencia a que todos los medios sean más sensacionalistas, los titulares mucho más llamativos, alarmantes y tal, al final la normalización tiene en cuenta este efecto, ¿vale? Y lo reduce porque si es un efecto latente, la normalización te lo quita, porque eso es como parte de la distribución que está habiendo durante todo el tiempo, durante todo el país, o la diferencia de un país a otro. En cambio, te va a permitir que solamente emerjan puntos distintos, una dinámica distinta a la normal observada, ¿vale? Por tanto, sí que pensamos que la normalización es muy importante para corregir este tipo de sesgos, y luego sí que nos hemos encontrado que pues cuando vamos a casos muy particulares, ya con un filtro de temática, una geografía muy concreta, etcétera, hay que tener mucho cuidado con los medios que monitorizas porque sí pueden meter un sesgo en el resultado. Pero cuando hablamos de series nacionales, donde incluimos gran cantidad de medios de información, normalmente tiende a corregir sesgos porque, pues como te digo, la ley de los grandes números compensan sesgos para un lado o para el otro que podamos observar en un medio concreto. Bueno, fundamentalmente entonces, ahora mismo con todas estas herramientas, pensando en la inteligencia artificial sobre todo, pero ¿por qué no en algoritmos, en software? ¿Hasta qué punto sustituyen al ser humano? ¿Qué le queda al ser humano? Es decir, hay cosas que realmente el ser humano sigue pudiendo hacer, que la IA, los algoritmos no son capaces de procesar bien, o realmente en esencia no. Bueno, yo creo que, como decía Graham Greene, el factor humano es importante, ¿no? En este mundo. En primer lugar, bueno, la IA la creamos nosotros, ¿vale? O sea, todos los programas que pueda tener Palantir o lo que hagamos en BBVA Research lo creamos nosotros. Y nosotros nos fijamos en lo que creemos. O sea, aquí la combinación, por ejemplo, de entre el técnico y el experto es muy importante porque hay que saber dónde mirar. O sea, el conjunto de información es ingente. Ingente. A lo mejor, si nosotros tuviéramos capacidad, si quieres analizarlo en un país, luego podemos entrar en detalle de Rusia, Ucrania, el saber dónde tienes que mirar, eso te facilita mucho las cosas. Tú no entras qué noticias sobre Ucrania, sino puedes además profundizar un poquito más qué tipo de noticias, dónde. Yo creo que el factor humano es importante. Lo que aumenta la IA es la capacidad también del factor humano. Es que un buen analista con estas tecnologías puede multiplicar su capacidad enormemente, ¿no? Ya solo en lo que lee lo puede leer o resumir hoy en día con los modelos LLM de una manera mucho más rápida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos estado siguiendo la crisis de Irán, metiéndonos en muchísimos. Y aquí está el factor humano. Hemos investigado muchos think tanks, muchos webinars en think tanks. Os seguimos también a vosotros, os seguimos muchos medios en el mundo, muchos medios especializados, Carnegie, The Atlantic. Lo resumimos todo en una herramienta de IA y hacemos un informe que resume y saca, extrae señales de todas esas. O sea, qué es común a todos, qué es diferente. O sea, es decir, ese tipo de cosas, el factor humano no desaparece, pero lo puede aumentar la capacidad del factor humano, yo creo que significativamente. Luego, por ir al punto que comentaba de que puede medir mal o si hay algo que exactamente no sepa medir, bueno, ahí no me he encontrado con distintos casos a lo largo de los años que llevamos trabajando con, por ejemplo, información de medios de comunicación. Y es que hay temas como, pues, por ejemplo, aniversarios de un conflicto, de una manifestación, que la IA te la puede captar como que en el momento está aumentando ese conflicto cuando realmente no es así. Entonces, estos son tipos de cosas que el analista tiene que corregir, ¿vale? Porque sí que puede ser, si fue un momento relevante, que aumente significativamente por un aniversario el volumen de noticias cuando no hay un conflicto real. Luego, por la propia idiosincrasia y dinámica de los medios de comunicación, hay temas como la fatiga mediática, que se deja de hablar tanto de un conflicto, no porque el conflicto ya no siga vivo, sino porque deja de ser
pues, titular, ¿no? Deja de tener esa noticia captante y por tanto esto también tenemos que lidiar con ello o el tema de en algunos medios de comunicación la censura que puede haber, que hace que la forma en la que se habla de un tema en un medio de comunicación u otro pueda ser distinto o en un país u otro pueda ser distinto. Esto lo hemos visto en numerosos ejemplos donde la percepción que se tiene acerca de un determinado tema en prensa nacional o extranjera puede ser muy distinta. Por eso a nosotros siempre nos gusta facilitar en nuestra página web y también para nosotros, para análisis, por supuesto, la mayor cantidad de información disponible y que sea el analista el que valore cómo interpretar toda esa información. Hay un caso muy curioso que está muy de moda ahora, que es el fútbol. El lenguaje del fútbol es muy agresivo. Alemania destroza en este caso no se ha producido eso. Es un lenguaje muy agresivo que tiene mucho que ver con el lenguaje de los conflictos. En especial, pues puede llevar a... Hay que limpiar eso. Mira, aprovechando que ya me habéis sacado un poco todo este asunto, si pensamos, por ejemplo, ¿no?, en el conflicto de Ucrania, ¿cómo se anticipan este tipo de modelos? Es decir, en la práctica real, antes de que aparezcan los grandes datos macroeconómicos del conflicto, las probabilidades de que se alargue, en vuestro caso concreto, hasta donde se pueda preguntar, ¿cómo funcionaba ese carácter predictivo en la práctica? Bueno, aquí el factor humano que comentaste antes es vital, porque lo importante es saber qué es lo que hay que mirar, ¿no? Entonces, esto es secuencial. Pues primero, estoy hablando no la Segunda Guerra de Ucrania de 2022, pero ya nosotros trabajábamos en esto en la primera, ¿no? Entonces, te empiezas a fijar si sabes que hay regiones en Ucrania de mayoría rusa, pues noticias de prensa local de ciertas tensiones políticas en esas zonas, pues ya te empieza a dar una orientación. Luego tenemos desarrollados índices bilaterales, puedes mirar el índice de Rusia, que es lo que se comenta en la prensa rusa sobre Ucrania, eso te da otra señal. Normalmente se toman preparativos y todo lo que vaya saliendo en prensa, la inteligencia artificial te lo puede ir captando y captando esto que se llaman en la terminología weak signals, o sea, cosas latentes que van ocurriendo. Los conflictos se producen o de manera latente y en algún momento estallan, o de manera sin que lo sepamos todos, tipo jamás, boom, que te enteras un día que ha habido un ataque y hay una respuesta inminente. Eso es mucho más complejo pero lo que está ocurriendo en Ucrania, digamos que es más estructural, más latente, y en un principio sí que había noticias de movimientos de tropas en las fronteras, si te acuerdas, justo antes ya había señales más inminentes, pero también algunas antes, pues, digamos, de esta tensión. Otra cosa es que el analista, y ahí está el factor humano, tuviéramos metido lo de la prensa, el análisis de la prensa local, de determinadas zonas en Ucrania. Eso lo puedes sofisticar todo lo que quieras, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el actual conflicto de Oriente Próximo, en el caso de Irán, ¿cómo se ha comportado toda esa predicción por parte de estos algoritmos? Si os Bueno, podéis Irán, poner algún ejemplo incluso concreto de, oye, pues mira, esto nos indicó esto, hasta donde se pueda comentar, claro. bueno, ahí ha habido varios temas que ya vienen de lejos, ¿no? Pero ya en los últimos 2 años lo que sí que se había producido en Irán es varias veces protestas populares, ¿no? Ujú. Protestas populares que si, hombre, si estás un poquito en este tema, sabes que se van a aprovechar por los enemigos, por Israel. Eso por un tema. Y luego también ha habido paralelamente a las protestas, con penas de muerte incluidas, ha habido varios temas nucleares importantes, que a lo mejor no salieron en su prensa en 2005, pero en 2005 hubo noticias sobre las plataformas nucleares de Ordoz y de Natanz. Incluso hubo y está en los medios registrado pues una especie de seísmo sospechoso, ¿no? A la coreana, que son como se hacen básicamente las pruebas nucleares. Esto luego pues, coincide con un ataque masivo a las 2 semanas de las fuerzas israelíes pues, a estas plataformas.
si tienes más o menos elaborado ese conjunto de indicadores, esos te van a dar una señal. Luego yo creo que la invasión fue bastante avanzada en los medios, es decir, porque esto lleva a movilizar las tropas de Estados Unidos, la flota hacia Oriente Medio, o sea, tuvimos un mes empezamos con Venezuela, que fue muy rápido, pues, ¿te acuerdas? Ya en febrero ya estaban las tropas viajando a Hormuz y bueno, mi lenguaje Trump es bastante directo en esto, o sea que mucha gente lo hará o no hará, pero normalmente es bastante directo, o sea que en este tipo de conflictos sí que tienen ya su historia los indicadores y ahí la capacidad del analista pues de extraer, pues saber qué hay en Natanz o importa mucho el factor humano también. Que además de lo que son los indicadores que tenemos públicos, nosotros hacemos mucho más análisis con esta base de datos y otras para entender bien un conflicto, entender sus implicaciones regionales, económicas, como por ejemplo, pues analizamos muchos networks para ver las relaciones que hay entre, pues por ejemplo, el cierre del estrecho de Hormuz, cómo afectan a qué tipo de productos, a qué mercancías, qué países pueden verse implicados. De hecho, recientemente hemos publicado una presentación donde hay este análisis de redes más detallado con esta información que nos permite entender un poquito mejor qué implicaciones puede tener el conflicto, y esto también nos da, como esa información que analizamos en tiempo real, una señal muy rápida de en qué punto estamos, si la tensión está aumentando, cómo esto se puede trasladar a la economía o cómo ante una llegada a un posible acuerdo, cómo también se relajan estos temas en el mercado y la economía. Una cuestión Ujú. que aquí, aprovechando lo que ha comentado Tomasa, hay una crisis, yo me acuerdo, la caída de Mubarak Ah, claro. en Egipto fue exclusivamente seguida por Al Jazeera y por los twitters. La información que había era muy opaca. O sea, te digo la importancia que puede tener el seguimiento de estos temas. Y luego, un análisis, trabajamos mucho en cuál fue el impacto de toda la crisis no solo de Mubarak, sino la de Siria, en los flujos migratorios. Somos capaces de saber el origen y el destino y dónde iban estas migraciones, que eran básicamente Alemania, al Reino Unido, no tanto a España, y qué implicaciones tiene eso. Ahí el factor humano implica, ¿no? Esos flujos masivos e incontrolados, pues tienen sus fricciones y tienen sus consecuencias políticas y geopolíticas, pero esa crisis tiene su origen en algo que se pudo captar prácticamente con Twitter o con Ujú. y otros temas que son más secretos, ¿no? Pero Una pregunta adicional. Es que me parece apasionante cómo tratáis el vacío de información. Y estaba pensando, ¿no? En, por supuesto, por ejemplo, regiones como el Sahel, en las que a menudo la cantidad de datos, cuando el volumen es bajo de datos, no es tan alto, por lo menos como en otras regiones, e incluso yendo más allá, porque, por ejemplo, el lenguaje efectivamente de Trump, que es muy directo, ¿no? Y se me ocurre como contrapunto el lenguaje de Xi Jinping, que es, diría, todo lo contrario. O más bien incluso que no hay una expresión tan elevada, ni mucho menos. ¿Cómo jugáis con el vacío cuando no hay datos de algo? Si se puede plantear así. bueno, intentamos, vamos trabajando y pensando sobre ello. Ujú, Por ejemplo, el lenguaje de Xi Jinping es mucho más, digamos, low profile que el de Trump. O sea, no anuncia las cosas y es un lenguaje como son ellos, los chinos. ujú, De poco a poco te das cuenta que no es que hayan tomado, pero que tienen posiciones en la mayoría de los países del Sahel, y esto es por los minerales raros y porque ujú, esos minerales se utilizan en todas las baterías de todos los dispositivos mundiales, iPhone, pero también en los coches eléctricos. Y entonces ellos poco a poco lo han hecho. Entonces, esas señales existen ahí. Sí que es cierto que en la prensa de República Democrática del Congo o de Zimbabue está menos desarrollada, pero sí que, por ejemplo, en el tema de Rusia, en el tema de China, la información que genera Rusia económica normalmente es bastante, digamos, libre, en el sentido que no está, no lo ocultan.
Y puedes, por ejemplo, en vez de leer de la prensa del país, pues puedes empezar a leer lo que se dice en el resto de operaciones empresariales de China, que puede salir en la prensa china, de Congo o donde sea, ¿no? En los países que sea. Tiras un poquito de otra información que tienes paralela, pero sí que es cierto que hay en algunos países que el volumen de medios, o sea, nosotros tenemos rangos de incertidumbre para eso. En nuestro sistema hemos desarrollado los países del norte de África, por las implicaciones que pueden tener para España, y han estado funcionando bastante bien. Información que tenemos de Egipto, de Libia, de Túnez, de Argelia y de Marruecos, y vamos a empezar ahora a trabajar un poco todo lo que ocurre en el Sahel, pero ahí tenemos que esforzarnos un poquillo más, ¿no? Por este tema que comentas que es importante. Ujú. Pero es importante y cada vez más importante porque imagínate lo que se habla, los bloqueos de las cadenas de valor, que algo pasa, un conflicto generalizado en África, pues el mundo de las baterías lo va a sufrir. Todo el mundo de las baterías y hoy en día todo depende de este tipo de batería, no solo el transporte, los coches, sino las comunicaciones. Tenemos que esforzarnos ahí un poquillo más, pero yo creo que algo haremos. No sé si querías aportar algo respecto a esto, Tomasa, o... No, nada, como dice Álvaro, sí que es un desafío siempre que un país tiene menor volumen de prensa, porque es mucho más complicado monitorizar ciertos temas y además hay que tener mucho más cuidado con el tema de secos que ha salido a lo largo de la conversación. Entonces, en ese sentido, lo estamos tratando con cuidado para ver hasta qué punto podemos llegar y generar un indicador que sea robusto para poder darnos una señal confiable y poder publicarlo. Porque no lo hemos mencionado en esta conversación, pero ponemos especial cuidado en la robustez de los indicadores construidos. Bien identificando pues que efectivamente cuando dan una señal sea a lo largo del tiempo, sea acorde a un evento que realmente ha sucedido, o bien cuando hay otros indicadores publicados externamente por otras fuentes de las distintas dimensiones, hacer esa comparativa para asegurar que realmente, bueno, pues que damos una señal verídica en la que podemos confiar. Con lo cual, esa parte metodológica de trabajo, aparte de la construcción del indicador, sino de validación, robustez y contraste de la información es clave para poder asegurar que realmente nos ofrece una visión real y verídica de lo que está sucediendo. Digamos, a la hora de conectar todo esto con el bolsillo, ¿no? del cliente, ¿no? ¿Cómo lo haces? Es decir, ¿cómo le explicaréis, cómo se lo pondréis, ¿no? Pues, a un cliente de cualquier empresa, por supuesto, como la vuestra, para entender cómo este trabajo que vosotros hacéis, las mediciones, el seguimiento, termina por afectar también a su bolsillo, a las decisiones que se toman? A ver, eso sin duda, ¿no? Cualquier evento geopolítico, conflicto, tiene implicaciones económicas. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia y no contamos nada nuevo. Lo que intentamos con este tipo de información es ver en qué medida nos permiten adelantar ese impacto económico que pueda tener. Pues sabemos que, pues por ejemplo, tenemos el caso reciente de la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán, donde ha habido un aumento de precios de energía, puede haber de materias primas, fertilizantes. ¿Cómo esto se traduce en el bolsillo del consumidor? Pues hay un canal de transmisión que hay veces que es más directo y otras menos. Y depende de si ese conflicto regional tiene una índole más global o no. En el caso de los datos en tiempo real, como comentaba Álvaro al inicio, no solamente tenemos una sección geopolítica, sino que también tenemos una sección económica. En la parte económica, lo que hacemos es monitorizar con transacciones agregadas y anonimizadas de BBVA la evolución en tiempo real del consumo que hacen no solamente los clientes BVA, porque trabajamos en métodos de estratificación, de reponderación, que nos permite hablar de un individuo a nivel nacional. Y esto lo hacemos para los países donde BVA está basado, que básicamente es Latinoamérica, España, Turquía. En estos países, en el conflicto actual, no hemos visto un cambio significativo en los patrones de consumo.
no en el consumo total, ni siquiera en el comportamiento por categoría, que sabemos que dependiendo del tipo de conflicto, pues bueno, podemos ver un cambio de consumo más a bienes de primera necesidad y menos a servicios o bienes más discrecionales, ¿no? Como puede ser ocio, restaurantes, etcétera. Como digo, en el caso actual no hemos visto ni impacto directo, pero sí lo vimos, sin duda, durante el COVID, ¿vale? Que fue otro shock en un principio sanitario con implicaciones sociales y económicas muy, muy relevantes, y nuestros indicadores nos mostraron rápidamente cómo la llegada de la pandemia, los confinamientos, hicieron que el consumo rápidamente fuese mermado, cayera, y cómo fue la posterior recuperación. Otra cuestión que hacemos, que últimamente esta información nosotros la procesamos en modelos de Machine Learning, y lo que hacemos ver es cómo se transmiten las crisis geopolíticas, ¿no? Entonces ya vamos aprendiendo sobre esto, pero yo creo que parte de la comunidad, sobre todo la comunidad de inversores, está un poquito sorprendida del poco efecto que han tenido algunos de estos. En este sentido, por ejemplo, la crisis de Ucrania del 22 tuvo más efecto que esta. Y la realidad es que hay cosas que ocurren simultáneamente, ¿no? Y, por ejemplo, un conflicto geopolítico, el de Hormuz, no es lo mismo si la bolsa americana o los grandes centros bursátiles internacionales están en buen mood, ¿vale? Con un comportamiento saludable, como han estado, por las inversiones en las tecnologías, que si están en bad mood. O sea, lo que hemos aprendido es que esto importa mucho y que esa situación, por ejemplo, buena en relación de la bolsa mundial, absorbe mucha parte de los efectos, ¿no? O sea, esas interacciones que tiene la geopolítica. También hemos aprendido que tienen un efecto también, digamos, geográfico. O sea, hay un círculo gravitacional al conflicto que tienen más efectos a lo que los efectos en Polonia, en Hungría, en Letonia no son los mismos que en España y Portugal respecto a la crisis de Ucrania, y en la crisis de Oriente Medio, pues igual. Eso también normalmente suele ocurrir. Pero existen muchas interacciones que pueden limitar o amplificar los efectos de un conflicto, ¿no? Bueno, una pregunta muy técnica, un poco rara, pero por curiosidad, ¿eh? Todos estos modelos y el modo en que clasifican la información y tal, por curiosidad personal, ¿están muy basados o tienen algún tipo de inspiración en la rama, en la filosofía analítica, en teoría de conjuntos y todo esto? Por curiosidad, o igual me estoy yendo un poco, perdonad. En teoría de conjuntos, pero sí que es importante, por ejemplo, el tema de las networks que comentó Tomás. O sea, hay muchas interacciones y muchas interacciones ocultas que uno descubre siempre post de qué pasan, ¿no? Y a lo mejor te enteras cómo el conflicto, imagínate, en el Congo del cobalto, o algo pasa en el Congo y tienes un efecto, lo que se llamaba el efecto mariposa, en otro país que no tiene nada que ver, y es Taiwán. Pues a lo mejor te enteras que al final que es por el tema de las baterías. O sea, es un mundo muy interactivo, muy interconectado. La economía, las cadenas de valor juegan un importante. Si por teoría de conjuntos entiendes esto, o sea, estas interacciones de network, sí, ¿no? yo lo tengo bastante claro. Y otra característica es que estos efectos son muy no lineales. O sea, las regresiones lineales normales te aportan mucho menos que todos los modelos de deep learning o random forest, los modelos de machine learning, que están muy preparados para captar estos diferentes saltos. Vale. Claro, sobre todo viene esta parte que comentaba Álvaro de la no linealidad, viene porque es muy importante no solamente observar la evolución de una serie de forma independiente, sino la interacción que hay entre ellas, ¿vale? No es lo mismo que te aumente una tensión geopolítica con un mercado ya tensionado a que el mercado esté en calma. Ese aumento se va a diluir mucho más. Con lo cual, la interacción de las variables es clave para entender esta relación no lineal, que puede ser, pues, que vemos que puede no tener impacto, y de momento, por la interacción entre ellas, un impacto exponencial.
Vale. Y ya con esto justo la última pregunta, y muchas gracias por supuesto por habernos atendido hasta ahora. Cisnes negros, es decir, eventos de baja predictibilidad, alto impacto. ¿Hay algún evento de este tipo particularmente, no sé, preocupante que se tenga en mente, que los indicadores puedan estar dando, aunque solo sea pues señales débiles, ¿no? No sé, algo que nos pudierais dejar en ese sentido para la audiencia. Vamos a ver, es difícil. Por cisnes negros entendemos un escenario que tiene poca probabilidad, pero mucho efecto, ¿no? Entiendo. En estos momentos yo no cuento señales claras de alguno. Alguno que te podría señalar y que fuera cisne negro, o sea, que estuvieran menos previstos. O sea, no voy a hablar de Irán o de un deterioro de Irán o un deterioro de Rusia. Vamos a ver, cualquier ataque o ciberataque masivo contra medios electrónicos o incluso centrales nucleares o Mm, eso hoy en día pues es algo que supongo que estará bastante vigilado ujú, y es algo que causaría pues una disrupción. En España lo vivimos temporalmente el día del apagón, pero imagínate eso a nivel global o en las operaciones de los mercados internacionales. ujú, Una crisis, por ejemplo, masiva en África, por el tema que he dicho. ujú, Imagínate una cadena secuencial y es que hay algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, está limitando la ayuda mm, norteamericana y existe al mismo tiempo pues una subida del precio de los alimentos que es muy relevante en estos países y que pues al final esto genere tensiones sociales y luego se conecte con todo este mundo de los minerales raros y las baterías son y aquí lo que te he comentado de las redes empieza en un sitio y cómo están interconectadas las cuestiones. Yo en este momento no te diría que vean ninguna capacidad catastrófica, pero precisamente los cines negros lo son porque no tenemos capacidad mm, tampoco de... Hay otro clásico, pues, pero que está mucho más, o los analistas piensan que está más limitado, es algo en el estrecho de Taiwán o en relación Taiwán-China. Pero eso son cosas, yo creo que más vigiladas, ¿no? Y precisamente porque están más vigiladas y por su peligrosidad, pues la gente pone más control. Y mm, serían cuestiones más o algo, pues India-Pakistán, que se utilizaran, son de este tipo, pero yo no veo ahora y que me preocupe más pero sin llegar a ser peligroso, es que puede pasar si los precios de los alimentos, que parece que ya están bajando, por lo de siguen subiendo y que en África pasara algo que tuviera interconexión, pero no, yo creo que mm. no estamos en esa situación, que luego ocurra, pues Ujú. quedará grabada mi respuesta, pero esperemos que no ocurra nada, pero siempre existe esa posibilidad, claro. Mm, por supuesto. También lo que comentas del cine negro es que nosotros somos un equipo pequeño, tenemos cada vez un Ujú, aparatus más sofisticado que nos da las alertas. No tenemos todos los países del mundo. Pero casi. Tendrías que estar siguiendo estos países, estas situaciones raras en India o Pakistán muy encima o esto mm, que habláramos en el Sahel muy encima para que no te sorprendiera, ¿no? Y en ese caso, bueno, hombre, esto te lo facilita, pero ahí el factor humano también será clave. Ujú. Perfecto, pues nada, Álvaro Ortiz, Tomás Rodrigo de BBVA Research, muchísimas gracias por habernos atendido el día de hoy aquí en Cosas Militares. Un placer. Pues muchísimas gracias a ti, Yago, por difundir lo que hacemos y ya sabéis que toda la información está open source Eso y, es. y todas las sugerencias de los que estáis en este mundo, de cuestiones que se pueden seguir y que no seguimos, serán más que bienvenidas. Por supuesto, os dejaremos un enlace abajo en la descripción para que podáis acceder directamente a BBVA Research. Y la verdad es que la cantidad de información justamente que hay de todas las regiones, muchos de vosotros seréis de Iberoamérica, México, Chile, Perú. La verdad es que podéis encontrar información de muy alta calidad, datos fundamentalmente, en la forma de datos, en el sitio web. Así que os lo dejamos todo abajo en la descripción.
Y nada, pues lo ha dicho. Muchísimas gracias a tanto a Tomasa como a Álvaro por su tiempo. Muchísimas gracias. A ti, Yago. Hasta Gracias. luego. Chao.